El panorama político francés ha tomado un giro hacia la derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, celebrada el domingo. Los resultados iniciales sugieren que el partido de derecha conservadora, Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ha logrado una ventaja notable, obteniendo aproximadamente un tercio de los votos, lo que les coloca en una posición fuerte para la segunda vuelta. Este avance representa un fortalecimiento de la tendencia antiizquierdista en Francia, que podría ser visto como un cambio positivo por aquellos que buscan una alternativa al actual gobierno progresista de Emmanuel Macron. La coalición del Frente Popular Nuevo, que incluye fuerzas de centroizquierda, verdes y de izquierda radical, quedó en segunda posición, superando a la alianza del presidente Emmanuel Macron. El sistema de votación francés, que no es proporcional al apoyo nacional de un partido, implica que los candidatos que no alcanzaron el 50% de los votos en la primera vuelta competirán en una segunda ronda el 7 de julio. Las proyecciones sugieren que la agrupación nacional podría obtener la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, aunque aún es incierto si lograrán una mayoría absoluta. Los rivales de la agrupación nacional están movilizándose para evitar que obtengan una mayoría absoluta. La coalición de izquierda ha anunciado que retirará sus candidatos en distritos donde quedaron en tercera posición, apoyando a otros candidatos opuestos a la derecha. De manera similar, la alianza de Macron está considerando tácticas similares. El posible éxito de Le Pen refleja el descontento de los votantes franceses con la inflación y los bajos ingresos, así como una percepción de desconexión del gobierno actual con las necesidades de las comunidades rurales y pequeñas ciudades. Este escenario electoral sugiere un cambio significativo en el panorama político francés, con la derecha ganando terreno y desafiando el statu quo. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un dictamen crucial sobre la inmunidad presidencial, dictaminando que un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva. Esta decisión se produce en un momento en que se ha intentado usar lawfare para eliminar a Donald Trump de la carrera presidencial. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría conservadora que, aunque un presidente no está por encima de la ley, tiene inmunidad absoluta frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo. Roberts agregó que, en cuanto a los actos no oficiales de un mandatario, no hay inmunidad, enviando el caso a un tribunal inferior para determinar cuáles de los cargos contra Trump implican una conducta oficial. Trump calificó el dictamen como una gran victoria para la democracia y la Constitución. El fallo, con 6 votos a favor y 3 en contra, podría influir significativamente en otros casos penales pendientes contra Trump. El abogado constitucionalista Ángel Leal, citado por Diario Las Américas, explicó que la Corte Suprema determinó que la naturaleza del poder presidencial otorga a un expresidente inmunidad absoluta frente a cargos por acciones dentro de su autoridad constitucional. La decisión de la Corte Suprema, según Leal, subraya la importancia de la separación de poderes y establece un precedente que afecta a cualquier persona que haya ocupado u ocupará la presidencia de Estados Unidos. Trump, que se mantiene por encima de Joe Biden en las encuestas nacionales, recibe un impulso significativo con este fallo en su camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Además, reduce el poder de quienes han intentado frenar su candidatura a través de poderes judiciales. El presidente Joe Biden, de 81 años, sufre las desastrosas consecuencias de su participación en el debate presidencial contra Donald Trump. La preocupación entre los demócratas se ha intensificado después de una encuesta publicada por CNN, realizada por SSRS, que pone a Trump con un 49% de intención de voto contra un 43% del actual presidente. Además, la encuesta revela que el 75% de los electores cree que los demócratas tendrían más posibilidades en noviembre con otro candidato. Ahora, la preocupación está generando división entre los demócratas, quienes hasta hace poco habían cerrado filas para defender la capacidad de Biden para continuar en la presidencia y negar problemas cognitivos.
El congresista Lloyd Doggett fue el primero en pedir públicamente que Biden se retire. Espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido, afirmó Doggett. Nancy Pelosi, de 84 años, también expresó dudas sobre la aptitud de Biden, preguntándose si su desempeño en el debate fue un episodio aislado o un reflejo de su estado constante. Pero no solo los demócratas, sino analistas y medios tradicionalmente de izquierda como el New York Times han pedido que el presidente dé un paso al costado en su candidatura. Pese a ello, la vicepresidenta Kamala Harris declaró sentirse orgullosa de ser la compañera de fórmula de Biden y se mantiene firme en que él es el candidato para enfrentar a Donald Trump. Biden, quien se retiró 6 días a la residencia de Camp David para preparar el debate, reconoció que su actuación no fue la mejor, atribuyendo su rendimiento a un agotador calendario de viajes internacionales. Las preocupaciones sobre la salud de Biden no se limitan a su desempeño en el debate. Informes del New York Times y otros medios han señalado un deterioro físico evidente y ausencias más frecuentes. Además, un informe de febrero reveló que el fiscal Robert Hur decidió no presentar cargos por la retención de documentos clasificados de Joe Biden por los problemas de memoria del presidente. A pesar de los intentos de la administración por calmar las aguas y negar los problemas de Biden, el debate ha dejado en evidencia las limitaciones del actual presidente y los resultados ya son visibles. El expresidente colombiano Iván Duque lanzó duras críticas contra la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el futuro ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y respaldada por el presidente izquierdista Gustavo Petro. Duque argumenta que esta iniciativa tiene la intención de perpetuar en el poder al actual gobierno y a la coalición oficialista conocida como Pacto Histórico. En sus declaraciones en redes sociales, Duque advirtió que lo que se presenta como un acuerdo nacional es en realidad una estrategia para desestabilizar las instituciones democráticas de Colombia. Según él, este proceso constituyente propuesto generaría incertidumbre, desconfianza y debilitaría las bases institucionales del país. El exmandatario, conocido por su postura firme contra el gobierno de Petro, ha caracterizado la propuesta como un paso hacia un modelo político similar al chavismo venezolano, asociándolo con el clientelismo y la corrupción. Duque llamó al Congreso y a las altas cortes a rechazar esta iniciativa, argumentando que podría conducir a una grave crisis institucional en Colombia. La convocatoria de una asamblea constituyente representa un paso radical y conlleva diversas consecuencias como la incertidumbre jurídica e institucional al generar inseguridad sobre normas legales y la interpretación de los derechos y deberes ciudadanos, afectando la estabilidad jurídica del país. Además, la incertidumbre política derivada de una asamblea constituyente puede afectar la confianza de los inversores y desacelerar la economía. También existe el riesgo de que se concentre demasiado poder en ciertos grupos o individuos, erosionando los controles y equilibrios que son fundamentales para una democracia funcional. En Reino Unido, el Partido Laborista, partido político de izquierda, ha logrado una amplia victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este jueves. Según el conteo en curso y el pronóstico de una encuesta de boca de urna encargado por la BBC, los laboristas obtendrán alrededor de 410 escaños, frente a los 144 del Partido Conservador, agrupación política de derecha, marcando el peor resultado para los conservadores en la historia moderna. Con esta victoria, el líder laborista Keir Starmer, de 61 años, se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido, reemplazando al conservador Rishi Sunak. Al recibir su triunfo en su circunscripción, Starmer se dirigió a los congregados diciendo: «La gente de aquí y de todo el país ha hablado y está preparada para el cambio, para la política de los resultados, para volver a la política como servicio público. Ustedes votaron, es hora de que nosotros cumplamos lo prometido». Por su parte, Rishi Sunak reconoció el triunfo de los laboristas y asumió la responsabilidad por la derrota de su partido. Los laboristas regresan al poder después de 14 años de gobiernos conservadores y lo harán si se confirman los pronósticos, superando la mayoría necesaria en la Cámara de los Comunes para poder gobernar en solitario. Estas elecciones suponen el colapso de los conservadores, que lograron un triunfo histórico en las elecciones de diciembre del 2019, cuando Boris Johnson ganó con una mayoría aplastante, el mejor resultado del Partido Conservador desde 1987, cuando gobernaba Margaret Thatcher. Rodeado por su esposa y simpatizantes, Starmer agradeció el apoyo recibido y se comprometió a iniciar una nueva era de cambios y progresos para el Reino Unido.
Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. La Alianza de Izquierda en Francia ganó la mayoría de los escaños en el Parlamento en una elección dramática, asestando un golpe sorpresivo al partido de Marine Le Pen. En la primera vuelta de votación, hace una semana, el partido de Le Pen, el Reagrupamiento Nacional, había liderado y esperaba asegurar la mayoría de escaños en la legislatura francesa por primera vez en la historia del partido. Sin embargo, tras un fuerte discurso en contra de la derecha, se formaron alianzas para bloquear al partido de Le Pen. Pese a ello, su partido consiguió más de 50 escaños en comparación con hace 2 años. Un análisis de Político asegura que la elección, no obstante, parece destinada a sumir al país en un periodo de turbulencia política, ya que ningún grupo se acerca a ganar suficientes escaños para una mayoría en el Parlamento. El presidente Emmanuel Macron apostó por una elección anticipada después de una derrota en las elecciones al Parlamento Europeo el mes pasado. Tras esto, ha perdido escaños y dejó a Francia en una mayor incertidumbre. La posición de Macron como presidente no estaba en juego. Permanecerá en el cargo hasta el 2027. Su primer ministro, Gabriel Attal, ha dicho que ofrecerá su renuncia, aunque no está claro quién podría tomar el relevo. Con un alto índice de participación, la Alianza de Izquierda consiguió 188 escaños en la Asamblea Nacional de 577 escaños, una ganancia de casi 60. Esto la colocó por delante de los de Macron, que terminaron con 161 escaños, más de 70 menos que en el 2022. Por su parte, el Reagrupamiento Nacional y sus aliados terminaron con 142 diputados. Una estación de radio con sede en Filadelfia decidió desvincularse de su presentadora Andrea Lawful Sanders, después de que ella revelara que la Casa Blanca le proporcionó una lista de preguntas predeterminadas antes de su entrevista con el presidente Joe Biden la semana pasada. Durante una entrevista en CNN el sábado, Lawful Sanders admitió que el equipo de Biden le envió 8 preguntas para su entrevista en The Source el miércoles pasado. La presentadora afirmó haber utilizado 4 de las preguntas y las usó durante su conversación con el presidente, su primera entrevista tras un debate presidencial desastroso el mes pasado. El domingo, Sarah Lomas, presidente y CEO de Word, anunció que Lawful Sanders y la estación han acordado mutuamente separarse, enfatizando que Word Radio no es un portavoz del gobierno de Biden ni de ninguna otra administración. La entrevista se arregló y negoció de manera independiente por Andrea Lawful Sanders sin conocimiento o consulta con la administración de Word, dijo Lomas en un comunicado. La entrevista presentó preguntas predeterminadas proporcionadas por la Casa Blanca, lo que viola nuestra práctica de mantenernos como un medio independiente. Lomas subrayó que Word ha sido una voz independiente en la radio durante 20 años y que aceptar una lista preaprobada de preguntas pone en peligro la confianza de su audiencia. La portavoz de la campaña de Biden, Lauren Heath, defendió la práctica afirmando que no es inusual que los entrevistados compartan temas de interés previo a una entrevista. Sin embargo, este suceso ocurre en medio de serias preocupaciones por la capacidad del actual presidente de responder preguntas y sostener una conversación por tiempos prolongados. Tras su primer debate contra Donald Trump, su participación encendió las alarmas en Estados Unidos. En México, el proceso electoral 2023-2024 ha sido el más violento en la historia moderna del país norteamericano, con 39 candidatos asesinados, según un informe de Integralia Consultores citado por CNN. Este panorama sombrío pone en evidencia el fracaso de la estrategia de abrazos, no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha permitido que el crimen organizado ejerza un control sin precedentes sobre el proceso democrático del país. Desde septiembre del 2023 hasta el día de las elecciones el 2 de junio se registraron 889 víctimas de violencia política,
un aumento alarmante del 197.3% en comparación con el 2021 y del 132.7% frente al 2018. Los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas fueron los más afectados, donde el crimen organizado sometió a numerosos municipios para fortalecer sus redes de impunidad, con el 75% de los ataques concentrados en el ámbito municipal. La violencia política se convirtió en un factor determinante en algunos resultados de elecciones locales, según el informe. El contraste entre los datos oficiales del gobierno, que reporta solo 12 candidatos asesinados, subraya la falta de transparencia y sugiere una posible manipulación de la información por parte del gobierno de López Obrador. La estrategia de López Obrador de no confrontar directamente a los grupos criminales ha demostrado ser ineficaz. A pesar de la creación de la Guardia Nacional y el despliegue de militares en las calles, la falta de profesionalización policial y de una coordinación efectiva entre fiscalías y fuerzas de seguridad ha permitido que la violencia y el control territorial del crimen organizado continúen en ascenso. La fallida estrategia de abrazos, no balazos de López Obrador ha dejado un legado de violencia y corrupción que además compromete a la democracia del país, donde ser candidato supone poner en riesgo la vida. En el Congreso de Estados Unidos, un número creciente de demócratas expresa su temor de que el presidente Joe Biden no pueda vencer a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. A pesar de las reuniones a puerta cerrada, no se han planteado acciones colectivas para abordar esta preocupación. El senador demócrata Michael Bennet advirtió en una entrevista con CNN que Trump podría ganar por un amplio margen, llevándose tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Bennet sugirió que Biden debería considerar la posibilidad de abandonar su campaña de reelección. La actuación desastrosa de Biden en el debate del 27 de junio contra Trump y su baja aprobación pública han aumentado las dudas entre algunos demócratas sobre su capacidad para ganar. La representante Mikie Sherrill se convirtió en la séptima demócrata en pedir públicamente a Biden que se retire de la carrera, afirmando que la amenaza es demasiado real para quedarse callado. El presidente del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, no hicieron comentarios significativos sobre las conversaciones entre los legisladores demócratas, quienes carecen de autoridad para desplazar a Biden incluso si estuvieran de acuerdo en tomar medidas. Una encuesta de Reuters Ipsos encontró que 1 de cada 3 votantes demócratas registrados cree que Biden debería abandonar la carrera, con un 59% señalando que es demasiado viejo para gobernar. Mientras tanto, la Casa Blanca defendió la salud de Biden, afirmando que no está siendo tratado por ninguna condición neurológica y que recibió un buen diagnóstico en su último examen físico en febrero. Pese a ello, las entrevistas y el debate muestran a un presidente deteriorado, lo que ha desencadenado una grave crisis en los demócratas. En Estados Unidos, a pocos días de la Convención Nacional Republicana, el expresidente Donald Trump sigue sin anunciar quién será su vicepresidente. A pesar de los constantes guiños al senador hispano Marco Rubio en un meeting en Miami, Trump mantiene el suspenso sobre su decisión. El cubano-estadounidense Marco Rubio, el senador de Ohio J.D. Vance y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum son los favoritos para acompañar a Trump en su candidatura. El expresidente ha prometido revelar su elección a más tardar el lunes 15 de julio, justo al inicio de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. En medio del ruido mediático y la polémica sobre la edad del presidente Joe Biden, Trump ha criticado la capacidad de Biden para gobernar sin desvelar quién será su compañero de fórmula. En su meeting en Doral, Trump elogió a Rubio y deslizó que podría anunciar su nombre como vicepresidente. J.D. Vance ha recorrido un largo camino desde sus críticas a Trump en 2016 hasta convertirse en uno de sus más fervientes defensores. Vance ha destacado por su capacidad de atraer a votantes de la clase trabajadora y a electores urbanos altamente educados. Por su parte, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte y magnate tecnológico, es visto como una apuesta sólida para atraer a votantes moderados. Burgum ha coincidido con Trump en varios temas clave como la regulación del aborto y ha estado haciendo campaña a su favor en televisión. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro intervino en la casa donde se alojó la líder opositora María Corina Machado durante su visita al estado Táchira los días 27 y 28 de junio, como parte de la campaña opositora para las próximas elecciones presidenciales. Así lo denunció el exdiputado venezolano Walter Márquez, director de la ONG Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Márquez señaló que este incidente es parte de la persecución política en contra de sectores asociados a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática. Márquez añadió que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas y de la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron tanto a la residencia como a los galpones industriales pertenecientes a la misma familia. Por otro lado, el abogado Omar Moratosta informó en una publicación en su cuenta de X que Ricardo Albacete Vidal, propietario de la vivienda allanada, fue detenido arbitrariamente en Caracas el jueves por la tarde y hasta el momento no se tiene información sobre su paradero. El allanamiento de la vivienda donde se hospedó Machado sucede días después de que la dictadura de Maduro clausurara el restaurante Asados Taguanes, ubicado en el estado Cojedes, lugar donde Edmundo González Urrutia y su familia almorzaron como parte de la campaña presidencial. Estos actos contra la oposición venezolana son calificados como una muestra más de persecución política por parte del régimen chavista. Las acciones contra quienes no están alineados con el chavismo continúan, evidenciando una vez más la falta de respeto a los derechos de los venezolanos. La Cancillería de Colombia lamentó las declaraciones de su propio funcionario Diego Felipe Cadena Montenegro, quien cuestionó la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa, ubicada en el departamento de Loreto. Cadena afirmó que el régimen legal de la isla no está definido por los gobiernos de ambos países, sugiriendo que la isla no puede ser reconocida como territorio peruano y que está ocupada irregularmente. El incidente ocurrió durante la reunión de la primera mesa técnica de seguridad en las fronteras, celebrada en el departamento de Amazonas, Colombia. En este evento, Cadena interrumpió al alcalde de la isla Santa Rosa, Iván Llovera, argumentando que la isla es una isla nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú. Estas declaraciones llevaron al alcalde, elegido por voto popular, a retirarse del evento. En respuesta inmediata, la Cancillería peruana emitió un pronunciamiento de protesta y convocó al encargado de negocios de Colombia para entregarle una nota de protesta. En este documento, el gobierno peruano reafirmó sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa y manifestó su descontento por las declaraciones del funcionario colombiano. Posteriormente, la Cancillería colombiana emitió un comunicado lamentando las declaraciones de Cadena. En el pronunciamiento, la Cancillería destacó que estos temas deben ser tratados a nivel de las más altas autoridades de ambos países y reafirmó su compromiso con el diálogo y las buenas relaciones históricas entre Colombia y Perú. También expresó su disposición para avanzar en asuntos de seguridad, integración y desarrollo fronterizo, aunque no se manifestó sobre la soberanía de la isla en cuestión. Pese a las declaraciones de la Cancillería colombiana, el alcalde de la isla de Santa Rosa, Iván Llovera, aseguró en una entrevista para el medio de comunicación radial peruano RPP que hay una pretensión expansionista sobre este territorio y desde hace muchos años, y que hizo la denuncia públicamente sin tener una respuesta. En Estados Unidos, el candidato republicano y expresidente Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato el pasado sábado por la tarde, hora local, durante un evento en Butler, Pensilvania. Este incidente se produce en un momento crítico, cuando las encuestas muestran una ventaja para Donald Trump sobre el presidente Joe Biden. El suceso se desencadenó mientras Trump presentaba datos sobre los cruces fronterizos. De repente, se escucharon disparos, lo que generó confusión y pánico entre los asistentes. El expresidente sufrió una herida cerca de su oreja derecha y fue rápidamente evacuado del escenario por agentes del servicio secreto. En medio del caos, la multitud se lanzó al suelo mientras los equipos de seguridad actuaban con celeridad. Trump fue trasladado en una camioneta a un centro médico para ser examinado. Su portavoz, Stephen Cheung,
confirmó que el candidato se encuentra bien y agradeció la pronta acción de las fuerzas del orden. Sin embargo, durante el tiroteo, un espectador murió y 2 personas resultaron heridas, encontrándose en estado crítico. El agresor, identificado como Thomas Matthew Crooks, fue abatido por la policía en el lugar. Este trágico acontecimiento subraya las tensiones y los peligros que rodean la campaña electoral actual. La Convención Nacional Republicana, donde Trump recibirá la nominación formal de su partido, está programada para comenzar este lunes 15 de julio. La seguridad en los eventos de campaña será una cuestión de creciente preocupación a medida que se acercan los comicios del 5 de noviembre. La violencia política, que amenaza con socavar el proceso democrático, requiere una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades para garantizar la integridad de las elecciones y la seguridad de todos los involucrados.